Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver si tenemos ya contacto con el buen amigo don Guillermo Cochón. Buenas noches, don Guillermo, ¿qué tal? Hola, buenas noches Ángel. Gracias por invitarme a este programa Sin Cortes. Gracias a usted. Me acompaña don Jaime Casanova, eh, una persona Buenas muy noches. ilustrada en materia Buenas de noches, don combustible y Jaime. en materia de planta eléctrica y electricidad. Don Guillermo, el tema de los combustibles en este momento ha como aflorado una crisis que ha venido increciendo, ¿verdad? De principio de año, el barril de petróleo subió a 60 dólares su precio, luego 63, bajó a 60, subió a 70, bajó a 65, subió a 75, pero vamos más de 80 dólares el barril de petróleo. ¿Qué usted opina? ¿Qué está pasando en el mercado internacional? Así es. Fíjate, los precios eh, del gas licuado de petróleo han alcanzado el precio más alto de los últimos 10 años. Un dólar con 50 centavos por galón en su precio de referencia, Mont Belvieu. Y el petróleo, como tú acabas de decir, el crudo, el West Texas Intermediate está a 82 dólares, creo que hoy cerró. Fíjate qué sucede. El mundo después de la reactivación de la economía y de la producción, después de la inactividad de la pandemia, aparentemente los países eh, grandes, de grandes industria y producción no previeron en el almacenaje necesario que tenían que tener para la reactivación de la economía. ¿Qué Correcto. sucede para la reactivación de la producción? ¿Qué sucede? Que hoy día los productores tampoco estaban preparados para producir al nivel acelerado que ha ido creciendo, ha ido empezando a crecer la productividad. Entonces, hay una demanda excesiva contra una producción que todavía no ha alcanzado los niveles de aceleramiento que está demandando. Principalmente los grandes países como los Estados Unidos, Europa y Asia, en el caso del gas licuado de petróleo, han escogido este producto por su limpieza, por ser un producto de alta capacidad energética, por su disponibilidad y logística y por su economía. Principalmente lo están utilizando China y los Estados Unidos en una demanda adicional tremenda que ha crecido en millones de galones diarios para la conversión del propano en polipropileno para la conversión en materia prima del plástico. Y Correcto. en la agroindustria para las grandes cosechas de grano que se han producido después de la pandemia en el mundo. Hay algo que hay que señalar y muy importante en el caso del gas licuado de petróleo, que países como China, la India y Brasil han estado cambiando el combustible que usaban o la leña o el carbón por gas licuado de petróleo. Y esto ha creado Repítame cuáles países, la India, la India, China y Brasil. Oye, que tres ahí está la países. mitad del país, del mundo. Exacto. Entonces, el crecimiento del consumo de GLP para el uso de la cocción de los alimentos ha crecido dramáticamente. Y el uso vehicular, que como todos sabemos sigue su paso acelerado en el mundo entero por su cualidad de limpieza y de reducción de las emisiones tóxicas que producen de CO2, la gasolina y el diésel. Y su economía, porque siempre el precio del GLP es prácticamente la mitad del de la gasolina. Correcto. Bueno, hay algo importante, Ángel, que hay que señalar, y es lo siguiente, una prácticamente luz roja o alarma que la administración del presidente Biden dio la semana pasada, ordenándole a su asesor nacional de seguridad
señor Jake Sullivan, que le solicitara a los países de la OPEP la restitución de los niveles de producción de petróleo de antes de la pandemia, con el fin de satisfacer la demanda creciente y evitar la ralentización de la economía. O sea, usted está diciendo que la administración Biden está viendo la posibilidad de un frenazo en el desarrollo, el despertar económico global en función de la reducida producción de la OPEP, que la verdad que redujo su capacidad por la pandemia. Y del alto costo de los combustibles. Fíjate, no es que él esté viendo a muy largo plazo. Ya Inglaterra y Alemania están en serios problemas energéticos por su baja producción de energía eólica y requerir de mayor capacidad, de mayor cantidad de gas natural para la producción de energía, a lo cual la semana pasada el presidente Vladimir Putin de Rusia, en la semana de la energía en Rusia, declaró que no es cierto que se esté especulando con el gas natural ni limitándolo políticamente, porque él está cumpliendo con los contratos que ha firmado entre sus clientes y asociados hasta el 2024 a través del gasoducto de Ucrania, y que por el contrario ha aumentado en un 15% el suministro, lo cual consideramos que tiene algo de política, porque en los precios del petróleo los productores hay algo también de especulación, aprovechándose de la creciente demanda. Pero estos dos países, hacer estas advertencias y ver que los altos precios que hay hoy en día pueden ralentizar la economía, es algo que debe tomarse en consideración. Y pasando a nuestro país, te voy a decir lo siguiente. Nuestro país no produce petróleo ni produce gas licuado. O sea, que la República Dominicana vamos a tener que acostumbrarnos a adecuar nuestros precios obligatoriamente a los precios internacionales. El precio hoy en día en la República Dominicana del GLP está en 134,10 el galón, lo cual lleva un subsidio de 40 pesos por galón, 38, 40 pesos por galón, lo que significa que son como 1.700 millones de pesos mensuales y 21.000 millones de pesos anuales, además del subsidio focalizado a 1 millón de amas de casa a través del bono hogar para mantener el precio de la canasta familiar bajo y preservar nuestra foresta, evitando la tala indiscriminada de árboles para la fabricación del carbón. En adición a eso, esto significa 220 millones de pesos mensuales, ese subsidio de bono hogar, que son 2.640 millones de pesos al año. Pero también existe el bono chofer, otorgado a 14.000 choferes para mantener el costo del transporte de pasajeros de la clase más necesitada a bajo precio. Y al mismo tiempo preservar el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones tóxicas de CO2 que producen los otros combustibles como la gasolina y el diésel. Bueno, sumando estos tres subsidios, tú estás hablando de más de 24.000 millones de pesos al año, lo cual es una labor extraordinaria que está haciendo la administración del presidente Luis Abinader. Pero nosotros consideramos que, viendo las perspectivas de los precios internacionales, que no se proyecta una reducción a corto plazo, sino más allá del primer trimestre del año 2022, al final, por ahí, del primer trimestre, deberían focalizar
este subsidio a que llegue a las clases más necesitadas, el subsidio de los 40 pesos, estoy hablando. Antes de que usted pase al tema de los subsidios y la recomendación que está iniciando a desarrollar, don Guillermo, cuando usted refiere lo de la producción y que no se ajustarían o volverían a un ambiente, a un clima de normalidad, los precios de los combustibles en el mercado internacional hasta finales del primer trimestre del año 2022. Y si la OPE aumentara su capacidad de producción inmediato, respondiendo al llamado que está haciendo Estados Unidos o Alemania o Gran Bretaña, ¿no es posible que veamos una reacción en los precios de los combustibles antes de finalizar el año? Lógico, lógico. Si aumenta la producción, tienen que bajar los precios, porque tienen medios de transporte suficientes. sí, en el petróleo no existe el problema que existe en la carga, vamos Normal. a decir. Sí, porque no la es en carga contenedores. normal, porque los transportes de petróleo exclusivamente se dedican a eso. Especializados. Con la ampliación del canal de Panamá, hemos reducido el tráfico en más de 7 días hacia el oriente, lo que ha facilitado y ha reducido el costo de transportación de todos los derivados de petróleo, y principalmente el del gas licuado y el del gas natural, que son los mayores usuarios del canal de Panamá. Don Guillermo, entonces, en el caso del Lo que te subsidio. quiero decir con la focalización del subsidio es que el gobierno puede decir, bueno, mira, nosotros tenemos que ir adecuando los precios a los precios internacionales porque financieramente esto es imposible. Entonces, focalizar, vamos a decir, un porcentaje, el 50% de ese subsidio, aumentar la base de participantes de las amas de casa por encima de 1 millón que existen hoy en día, para que ese subsidio llegue a las amas de casa de la clase más necesitada y puedan obtener su canasta familiar a un costo asequible. Correcto. Al mismo tiempo que preservaríamos nuestra foresta evitando un traslado o un regreso al uso de carbón. Y también focalizando al bono chofer una parte de ese subsidio para ampliar la base de los 14,000 choferes existentes hoy en día, para que el transporte público de pasajeros se pueda mantener a precios asequibles para la clase más necesitada. Y al mismo tiempo, vuelvo y te repito, preservando la calidad del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones tóxicas. Porque, oigan, todo este subsidio no lo hace solamente el gobierno para las clases más necesitadas de la República Dominicana, sino para nosotros y nuestro país, todos los ciudadanos, preservar la foresta y el medio ambiente a través del uso de gas licuado de petróleo. Don Guillermo. Lo cual es una labor que yo creo que debe mantenerse como se ha mantenido en los últimos 60 años. Don Guillermo, a gas, ¿cuántas empresas están organizadas allí en la Asociación Nacional? ¿Qué implica ustedes como garantes, por ejemplo, cuántos días están garantizados hoy de suministro de gas licuado de petróleo en la República Dominicana? Okay. Bueno, tú has hecho porque mire lo que pasó con un barco de carbón ahí, que por poco y se jode Punta Catalina y se apagó el país y vaina. Y si a ustedes no les llega el gas, nos jodimos. Vamos a empezar por la importación. Coastal Petroleum Dominicana es la terminal marítima de GLP más grande, o sea, de mayor capacidad, más moderna, construida en Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica. Nosotros entre Coastal Petroleum Dominicana y el otro importador, que es Refidonza, tenemos 45 días de almacenamiento disponible de productos para el consumo de la República Dominicana. Oh, muy bueno. Pero, o sea que
Y esto no Tenemos, afecta, y esto no afecta nuestra capacidad de suministro en esos 45 días. Está incluido el ejercicio de que yo estoy oyendo recientemente, de que ustedes también están exportando gas licuado de petróleo a Haití. Dentro así de esos es, 45 está también incluido ese petróleo, ese así gas es. licuado que ustedes envían para Haití. Se ha aumentado el volumen de Haití, que es el 50%, ya estamos, después del terremoto que ha ocurrido en Haití, que afectó la terminal de recibo de productos de ellos. Antes se estaba exportando el 30%, pero ya se está exportando el 50% del consumo de Haití. Eh, y, y participando en los mismos programas de desarrollo y de preservación de la foresta, a ver si puede iniciarse un programa como el que se inició en la República Dominicana hace Del cambio 50 de la años estufa de leña por gas, estufa de por, gas. por, por gas licuado. Es Exacto. que ya ellos no tienen leña. Bueno, pero precisamente por esa razón queremos preservar la de Jimaní, Elías Piña, Claro, porque si no tienen allá van a coger para acá. Pero a cortar los Es, obligado. ciclos de nosotros. sigue siendo en Haití, don Guillermo, eh, el carbón, la leña, el principal combustible. Así es, así es. Pero Uf, ¿cómo es posible en la tercera década del siglo XXI? Entonces, ¿cómo ustedes proyectan? Ustedes hoy están supliendo el 50% del gas licuado que se consume en Haití. Si eso siguiera ampliando, ¿cómo no se ve afectada la capacidad para suplir la demanda de República Dominicana? Porque se importa en adición el volumen de Haití. Ok. O sea, esos 45 días en condiciones normales de suplir, No se ven afectados, no se ven no se ven afectados. afectados por esa situación. Y vuelvo y te repito, en caso de una situación, vamos a decir, por causa de la naturaleza, de un acto de la naturaleza o lo que sea, pues nosotros vamos en primer lugar. Claro. La República Amén, don Dominicana. Guillermo, de la recomendación que usted le hace al gobierno para que refocalice los subsidios. En el caso de las perspectivas a futuro inmediato del costo del gas licuado de petróleo, 134 pesos en este momento en República Dominicana. Usted dice que debía estar costando 175. ¿No hay una perspectiva de que esto pueda bajar? Fíjate, nosotros y las proyecciones que se ven internacionales, ahora llegando el principio del invierno, que se proyecta que sea más frío que el del año pasado, que tú sabes que el butano se usa esencialmente en la calefacción, es difícil que baje durante el invierno el precio del GLP. ¿cuál es Eh, nuestro principal suplidor de GLP? El principal suplidor de GLP actualmente, tengo entendido que creo que es Geogas. No, no, yo me refiero, ¿cuáles países son los que principalmente suplen de GLP a la República Dominicana? De Estados Unidos, del Golfo, está viniendo el producto. ¿Qué tiempo le toma a un barco llegar de allá ¿Sabe que aquí? Estados Unidos? No, porque acuérdate que los barcos ahora tienen la capacidad mayor por el almacenaje de costa. Sí. Costa tiene el almacenaje refrigerado y la capacidad de recepción de Costa es de por encima de 25 millones de galones. O sea que son, tú estás hablando de barcos de gran capacidad. No, claro, claro, Pero el indiscutiblemente. tránsito no toma 5 días del Golfo así. En el caso del combustible vehicular, don Guillermo,
¿qué proporción de ese combustible que ustedes importan se va a la residencia y qué proporción se va al vehículo, al uso del vehículo y qué proporción va a las calderas de la industria? Mira, no hay una segmentación exacta, pero en la última, más o menos porcentual que realizamos, porque no terminé de decir que te hablé cuando tú me preguntaste de Agas, de nuestro importador asociado, que es Costa Petroleum Dominicana, pero me preguntaste también de los distribuidores. Agas es responsable del 65% de la importación de gas licuado de petróleo a la República Dominicana y del 65% de la distribución y el transporte, nuestra compañía. Hay 23 compañías asociadas a Agas, que son el 65% de la comercialización del producto en el país. La pregunta última, perdona que interrumpí para hablarte sobre lo de la distribución. La pregunta que me hiciste, la última, no, te interrumpí para poder hablar sobre lo de los distribuidores pertenecientes a Gas. Sí, le preguntaba de la proporcionalidad del caso del gas en el vehículo. usted dice que no están segmentados. No está segmentado, vamos a decir, 100%. Pero, pero aproximadamente, ¿cuánto se va al transporte común? Un 45% de ambos, de doméstico y de vehicular, y un 10%, 12% podría haber, variando el vehicular hacia abajo, del comercial industrial. Ok. Pero es muy tímido la participación de la industria en el consumo y yo creo que aquí se usa una gran cantidad de combustible. ¿Siguen usando gasoil o han hecho un tránsito a gas natural? Para la gestión y para el agua caliente los hoteles utilizan el GLP. El GLP. Bueno, sí. Muchas gracias, don Guillermo. La verdad que no han sido muy buenas las noticias que usted nos sirve. La verdad que es para estar con los pelos de punta si esto va a seguir subiendo de precio o no se prevé una baja en el futuro inmediato. Bueno, Ángel, tú sabes que hay algo que no se puede obviar. La República Dominicana no produce petróleo ni produce gas licuado. O sea que nosotros tendremos que adaptarnos a los precios internacionales, obviamente. Acabo de revisar, don Guillermo, y el barril de petróleo cerró hoy, está en este momento 22, a 83,10. 83,10. Óigame esta cosa. No es un fly al catcher eso. Por lo que se ve, podríamos estar rondando los 100 antes de finalizar el año. Dice el CEO, o el jefe ejecutivo de la Kraft, esa gran compañía de productos alimenticios, que la humanidad va a tener que acostumbrarse a pagar la energía cara y la alimentación cara. ¿Cómo? Pero ya no nos alcanza para comer. ¿Y qué más caro vamos a...? Bueno. Gracias, don Guillermo. Un gran placer tenerle en este espacio, que será suyo siempre. Buenas noches. Buenas noches para usted. Buenas noches. Todo el resto de la noche. Señores, vamos a la pausa. Nuestra segunda pausa. Regresamos de inmediato. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.